tardes. Nuevamente en este ciclo de videoconferencias y charlas que estamos haciendo con integrantes de la industria, nos toca hoy en suerte poder hablar con María Laura Ríos, quien es gerente de comunicación y marketing del Casino Buenos Aires, y nos va a estar acompañando hoy para conversar un poco sobre cuál es la experiencia o qué es lo que sucedió esta semana con la reapertura finalmente después de tantos meses cerrada la sala en cuanto a lo que es la reacción de los clientes, la manera en la que ellos pudieron prepararse y demás. María Laura, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en Yogonet. Hola Lo, Pablo, ¿cómo estás? lo primero que quería era entonces consultarte un poco cuál ha sido la experiencia. Esta semana tuvieron la suerte de poder reabrir la sala después de muchos meses cerrados. ¿Cuál es el trabajo previo que pudieron hacer ustedes para poder llegar a este punto de la mano de la gente de Lotería de Buenos Aires? Bueno, la verdad es que fue un trabajo bastante fuerte el que se hizo. Nosotros cerramos la sala en marzo, por el 16, 17 de marzo, y bueno, logramos abrirla el 16 de noviembre, ¿no? Fueron muchos meses, son 8 meses bueno, de estar cerrados, de que bueno, lo mismo que le ha pasado al resto de las diferentes industrias que luego pudieron volver a iniciar sus actividades, ¿no? Nosotros desde julio, te diría que en mayo arrancamos con el tema del protocolo, bastante fuerte y trabajando duro, revisando cada proceso. Eh, lo escribimos y lo volvimos a escribir muchísimas veces porque eso tiene que ver con ir y volver, ¿no? Hacer el camino y volver. Eh, lo trabajamos con Lotba también. Y una vez que el protocolo estaba de alguna manera bastante delineado, se empezó a trabajar sobre la sala, ¿sí? En julio ya empezamos a trabajar fuertemente en la sala, con un montón de adecuaciones, desde la instalación de acrílicos para asegurar la separación física entre una persona y otra, ¿sí? Ya sea el empleado o mismo los clientes entre un slot y otro, ¿sí? Eh, y bueno, y a partir de ahí empezamos a trabajar y a entender cómo debería ser esta nueva realidad. Yo creo que lo estamos aprendiendo todos, ¿no? Al mismo tiempo, ¿sí? El trabajo que hicieron lo hicieron muy de la mano con Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y aparte tuvieron una gran incidencia del Ministerio de Salud, por lo que tengo entendido. ¿Cómo fue esa coordinación? Sí, sí, se trabajó en equipo, se trabajó en conjunto porque, bueno, hay muchos lineamientos que por supuesto el Ministerio de Salud fue indicando y fue bajando y esos lineamientos se fueron trabajando y adecuando a una modalidad y a una operación que la realidad es que esta realidad es nueva para todos, pero bueno, esta operación es muy compleja, hay mucha interacción entre clientes, empleados, y eso sí o sí tenía que ser supervisado y guiado por el Ministerio de Salud y por supuesto por LOTBA, que se trabaja siempre en conjunto, se hizo muy a conciencia. En el caso de los casinos flotantes de Buenos Aires, aparte ustedes tienen una característica particular y es que arquitectónicamente, digamos, los espacios son complejos porque están montados arriba de un barco, ni siquiera es que estás en un edificio físico, entonces por ahí las adecuaciones, me imagino yo, y los trabajos para preparar la sala, para recibir a la gente con seguridad, deben haber sido más complejos. ¿Qué características puntuales tuvieron que atender y cuáles son las principales? Entiendo que son muchas, pero para resumirlo en algunas, ¿cuáles son las principales características, medidas de seguridad que ustedes implementaron para el público que llega a la sala? Bueno, en principio el foco se puso principalmente en poder de alguna manera garantizar esta seguridad sanitaria tanto para empleados como para clientes. Y se trabajó muchísimo en el tema de la circulación. Esto, como bien decías, son dos buques, entonces la circulación suele ser por lo general un poco más reducida o por lugares específicos, ¿sí? Los espacios no son muy amplios en ese punto, entonces se trabajó muy fuertemente en asegurar un flujo de ingreso y un flujo de egreso donde prácticamente no hay contacto, donde podemos garantizar que el cliente puede ingresar por un corredor y salir por otro. Los accesos fueron uno de los puntos más importantes. Otro punto que sí era, nosotros sabíamos que iba a ser sumamente necesario por una cuestión de espacios, es esto que te digo de colocar una separación física entre el cliente y otro cliente o entre el cliente y el empleado, ¿sí?
No hay un solo lugar que no tenga una separación física. Fue pensado y diseñado, te diría que hasta cada acrílico en particular, digamos, el que justo tiene que ver con una punta de isla en una máquina o en las islas de las máquinas tragamonedas, cómo se organiza una mesa de ruleta con acrílicos y separaciones físicas, lo mismo que sucede en una mesa de blackjack y cómo va sucediendo en una mesa de craps. Se fue pensando muy, muy detalladamente, se hicieron prototipos, se probaron, se acondicionaron, se volvieron a realizar. Eso fue uno de los trabajos más importantes que realizamos y que gracias a Dios estamos en el momento de la apertura, estábamos en condiciones de los lugares que iban a ser ocupados, porque por supuesto tenemos un aforo limitado del 20% y el 30% según cada sala. Bueno, estar seguros de que las posiciones que se toman de manera aislada, de esta forma que nosotros decidimos que lo íbamos a hacer. Al igual que le pasó a buena parte de la industria, imagino que las pérdidas de estos 8 meses en cuanto a lo que es flujo de dinero y todo fueron muy grandes para la compañía. Y quisiera saber, no sé cuál es, si ustedes hicieron una evaluación o no, cuál es el valor o el monto que tuvieron que invertir para poder reabrir la sala, porque digo, a una operación que estaba funcionando y que ya la tenías montada, tuvieron que reinvertirle un montón de dinero en este tipo de adecuaciones para además poder abrir a un 20 o un 30%, como hablábamos recién del aforo. Sí. ¿Ustedes tienen más o menos analizado cuál fue el gasto que tuvo que hacer la empresa para poder adecuar esto? Mira, no te puedo decir un monto exacto solamente porque en este momento, ahora, estamos, digamos, continuamos con esas adecuaciones. Entonces, nosotros abrimos con una oferta de mesas y de máquinas el lunes, y hoy te puedo decir que casi la estaríamos duplicando, ¿sí? Fue un trabajo que, si bien abrió digamos, con una oferta definida, día tras día fuimos realizando incluso otras mejoras, ¿sí? Pero estamos hablando de millones, y realmente fue una inversión que sabíamos que había que hacerla, pero también es complejo porque cuando uno tiene una operación cerrada con tantos empleados que todos mantuvieron sus puestos de trabajo, que eso es sumamente importante decirlo, ¿no? Porque esta es una empresa que mantuvo a cada uno de sus empleados. Entonces, bueno, había que hacer como una especie de equilibrio. Lo que sí te puedo asegurar es que no se escatimó en esa inversión porque precisamente estaba pensada y estaba designada a poder abrir en estas condiciones, por lo menos en las que nosotros consideramos que tenían que ser óptimas y para poder recibir al público. Está claro que de parte de la empresa hubo una conciencia muy grande para poder reabrir y para poder tener un resultado positivo en cuanto a lo que son las primeras semanas de operación. Contame, en esta semana en donde ustedes hace 3 o 4 días escasos que están operando, ¿cuál fue un poco la recepción del público? ¿Cómo reaccionó la gente? ¿Tuvieron una cantidad grande de público? ¿Tuvieron una cantidad muy reducida? ¿Fue fácil ayudarlos a entender esta nueva realidad? Un poco cuál fue la experiencia con la gente que llega a jugar al casino. Bueno, la verdad es que estamos muy contentos. El público tenía ganas de volver, tenía ganas de volver a visitarnos y recibimos mucho público en estos 3 días que además estamos hablando de lunes, martes y miércoles, ¿sí? Entonces son 3 días de la semana. Nosotros calculamos que el fin de semana, que además va a ser un fin de semana largo, la afluencia de público va a ser sensiblemente mayor. Y nosotros nos fuimos como acomodando. La realidad es que esto es muy dinámico. Todas las adecuaciones que se han hecho funcionaron, pero las estamos mejorando día a día, noche tras noche. ¿Por qué digo noche tras noche? Porque nosotros cerca de las 6 de la tarde recibimos un flujo mucho mayor de público y las colas estaban programadas para tener distanciamiento, solo que se empezó a generar cada vez más cola. Entonces, nosotros en ese momento, cuando el público empezaba a ingresar y vimos que se estaba generando esto, bueno, fuimos armando estas serpentinas amplias
para que la gente pueda estar tranquila, pueda esperar en lugares que sean cómodos, con muchísima información previa antes del ingreso para que ellos puedan saber cómo es la modalidad y qué es lo que se va a requerir. Estamos muy contentos, estamos muy cansados, pero está bien, digamos, sabemos lo que iba a pasar y estamos contentos porque no estamos decepcionados, digamos. ¿Ustedes tienen alguna clase de programación en cuanto a tiempos? Entiendo que obviamente depende de factores epidemiológicos que exceden a la compañía la modificación de estos aforos o de estas limitaciones que pueden tener las salas. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Hay un vínculo constante con, por ejemplo, las autoridades de salud o con LOTBA para ir ajustando esto? ¿Hay un tiempo mínimo que van a tener que respetar este aforo hasta poder revisarlo? No sé cómo funciona exactamente la relación entre la limitación que les pusieron y la posibilidad de poder modificar eso en base a lo que vaya sucediendo. Bueno, nosotros la comunicación con LOTBA la tenemos online, digamos, estamos siempre hablando porque, bueno, es nuestro organismo regulador y aparte es con quien trabajamos constantemente. Entonces, ese diálogo existe diariamente. Los aforos fueron determinados por el Ministerio de Salud y nosotros los respetamos a rajatabla y no sabemos cómo puede llegar a ampliarse esto. Estamos de verdad recién acomodándonos a esta nueva operatoria y nosotros estamos contentos por haber abierto y todo lo que pueda llegar a ampliarse siempre que se pueda asegurar todas las condiciones ideales y seguras para que los clientes puedan jugar, puedan venir y visitarnos y estar y jugar tranquilos, las vamos a tomar. Ahora, si el aforo es el que está hoy y este es el que garantiza, bueno, vamos a tomar este aforo como algo que tiene que ver con la salud y no con otro tema, digamos. María Laura, te agradezco muchísimo tu tiempo. Esperemos poder hablar nuevamente de aquí a un par de meses como para conocer realmente ahí sí la evolución de la industria y de qué manera esto se fue reacomodando y la empresa puede volver a una normalidad que económicamente le sirva más, porque entiendo que obviamente esta operación, si bien da un respiro en estos gastos que hablábamos antes de tener la sala cerrada, un aforo del 20 o el 30% tampoco te garantiza una salud económica a largo plazo, así que vamos a estar todos trabajando para que esto se vaya reincorporando a una realidad un poco más parecida a la que teníamos antes. Muchísimas gracias por tu tiempo. Yo quería agregar algo más. Creo que es sumamente importante, sí, el tema del aforo, pero es importante el tema de la salud. O sea, si nosotros podemos garantizar que el público pueda estar tranquilo, jugando y seguro, bueno, mientras que se continúe de esa manera, la realidad nos la va a cambiar seguramente cómo vaya evolucionando la cuestión puntual de la pandemia. Para mí eso es lo que lo va a guiar, ¿sí? El resto es siempre acomodarnos a la situación en sí. Muchísimas gracias. Bueno, que tengas muy buen día y estamos en contacto. Bueno, muchas gracias, igualmente.